Quería hacer así. Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan o nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam Ortega en ese segmento maravilloso donde cada semana pues estamos aprendiendo, estamos, no decir que estamos descubriendo porque ya todo estaba dicho, pero es recordando lo que de una u otra forma hemos olvidado. Así que bueno, pues tenemos a Miriam y a Ricardo que nos van a recordar en el día de hoy esas cositas que tenemos, que hemos perdido de vista, que hemos perdido de línea, pero que la tenemos que tener presente. Así que, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge. Bien, gracias. Quiero saludarles a todos. Hola, buenas tardes a todos desde la ciudad de Guadalajara, en México. Es un gusto el poder estar el día de hoy con ustedes. Transmitiendo aquí en que te conozcan a ti a través de Busco en Ti Radio. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, ya saben que estuvimos viendo la serie acerca de los nombres de Dios, donde pudimos aprender muchas cosas. Y hoy queremos retomar uno de los puntos que con mayor frecuencia, como que nosotros identificamos de la persona de Dios. Y una de las formas en las que muy fácil nosotros podemos no solamente conocerle, sino como que familiarizarnos con la persona de Dios, porque es muy normal que nosotros nos acerquemos a Dios, uno, porque le amamos, porque es nuestro Padre, porque entendemos que nos ha salvado y es nuestro Dios, pero una de las razones por las que con frecuencia nos acercamos es porque esperamos algo de Él. Tenemos alguna situación, algún problema, alguna necesidad, algún algo y necesitamos algo y lo bueno es que podemos acercarnos a Él y por eso hoy hemos titulado a este capítulo, a esta transmisión hoy, Dios es mi proveedor. Así es. Y en este tema, Dios es mi proveedor, abarca, pues, es muy amplio lo que la Biblia dice, pero hoy nos vamos a enfocar este tema específicamente basándonos en un tema donde Jesús, pues, alimenta a una multitud, ya que si buscamos en la Biblia encontramos desde el inicio hasta el final este tema, cómo se desarrolla, cómo Dios, vemos a lo largo de la escritura y de la historia, cómo Dios provee, pero el día de hoy nos vamos a basar en este pasaje, que es la alimentación de los 5,000 que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Exactamente, es un pasaje muy conocido. Si tú eres un estudioso de la escritura, es un pasaje que seguramente has leído muchas veces, pero si no, déjanos leerlo. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 1. Te lo leo. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Un denario, para que ubiques, era más o menos lo que una persona en promedio ganaba por un día de trabajo, es decir, ni con el equivalente a 200 días de trabajo en el salario los alimentaríamos, ¿no? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, viendo este milagro,
hay algunas cosas que podemos retomar para entender por qué decimos que Él es nuestro proveedor. Número uno, y es algo que a mí siempre me llama la atención en algunas ocasiones, es que no siempre los evangelios hablan de lo mismo, pero este es un pasaje de los pocos, aunque hay muchos otros en realidad, de los pocos que se habla en todos los evangelios, ¿no? Y retomamos algunas cosas. Mire, si se acuerdan cuando lo leímos al principio, es Jesús quien toma la iniciativa. Es decir, es Él el que les dice, recuesten a la gente, vamos a darles de comer, ¿no? Lo que nos enseña algo, y ojo, esta es de las cosas que nosotros tenemos que recordar todos los días en nuestra vida. Es Dios el que toma la iniciativa siempre cuando tiene que hacerse cargo de nuestras necesidades, ¿o no? Así es. Sí, y pues aquí vemos, ¿no? Cómo ahora sí que Jesús fue el que dice que alzó sus ojos y vio a esa gran multitud. O sea, Jesús vio primero la necesidad y a veces pareciera que tenemos necesidades y luego estamos, ay Señor, ¿qué no ves mi necesidad? Y sin embargo vemos cómo Jesús vio la necesidad, como dices, Él toma la iniciativa al ver primero la necesidad y cómo va y le dice a Felipe esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, pero se lo hace esa pregunta no porque Jesús no sabía cómo proveer, sino que quería de alguna manera probar el corazón de los discípulos y de Felipe. Exacto, por eso dice, pero ella se veía lo que había de hacer, por él lo estaba probando, ¿no? Entonces, cuando tú y yo tenemos una necesidad, en realidad lo primero que tenemos que recordar, siempre recuérdalo, es que Él es el primero y el más interesado en poder suplir la necesidad que tenemos. Ahora, ojo, aquí vale la pena también hacer un pequeño alto. Estamos hablando de necesidades, porque en ocasiones en mi casa tengo tres teles, pero vi una muy grande y yo, señor, necesito la cuarta televisión. Y como que Dios me dice, Richard, ¿es cierto necesidad o es un gusto, no? O la quieres porque te gustó los colores o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ojo, Dios está muy interesado, sí, en suplir todas nuestras necesidades. Y por eso lo primero que vemos es que Él toma justamente la iniciativa de poder suplir a estas personas, ¿no? Ahora, lo siguiente que vemos y ahorita vamos a llegar a ese punto, vamos a ver dos tipos de personas, ¿no? Uno, los que suplen y otro, los que necesitan, pero ahorita aterrizamos en ese punto. El punto que sigue para nosotros es ver cómo Felipe, como muchas veces nosotros reaccionamos, él piensa de manera natural o de manera racional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Si ahorita alguien me dice, oye Ricardo, dale de comer a 5,000 personas que llevan horas sin comer, también lo primero que yo pensaría posiblemente es, ¿y cómo le hago? No tengo suficiente comida para dar, a lo mejor invito a comer a 3, 4 aquí a la casa y corro a la tienda, compro un kilo de huevo y invito a 10 más, ¿no? Pero la verdad es que en lo natural nosotros pensamos en que no podemos darle de comer a 5,000 personas y eso es lo primero que ellos hacen. Se dan cuenta que no tienen la capacidad de hacerlo, como también nosotros en ocasiones no tenemos la capacidad de suplir las cosas que necesitamos. Estamos metidos en un aprieto del que nosotros no podemos salir. Tenemos que buscar a Dios porque Dios sí sabe la forma de sacarnos. Tenemos un problema, una circunstancia económica, emocional, familiar, laboral, o sea, de cualquier índole en la que nosotros nos damos cuenta que nosotros por nuestra propia capacidad, por nuestro propio esfuerzo, no podemos salir adelante y es ahí cuando tú y yo tenemos que voltear, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, volteamos a ver a Dios, porque en Dios sí encontramos la manera de poder resolver eso, ¿no? Así es, y es ahí donde me hace recordar cómo cuando nos damos cuenta que en nuestros medios, en nuestras fuerzas, con nuestros recursos no podemos, es cuando Dios obra grandemente. Y es cuando ahí vemos que solamente Dios es el que hace las cosas, ya que por nosotros mismos no somos capaces. Necesitamos al Señor, necesitamos la ayuda de Dios. Exacto, porque como vimos, Jesús desde un inicio sabía exactamente lo que iba a hacer y ojo.
regreso a ese punto porque es muy importante que nunca se nos olvide cuando tenemos una necesidad. Tú y yo nos vamos a ver con frecuencia metidos en aprietos, en situaciones de los que no sabemos cómo resolver. Y te digo una cosa, no está mal, no te sientas mal porque vas a atravesar por problemas que tú vas a decir, no sé cómo lo voy a resolver. Claro, insisto, tú y yo podemos pensar de manera muy racional en muchas ocasiones. Felipe lo pensó, hizo un cálculo rápido mental, dijo, necesito como 200 denarios para alimentar a tantos, se fue a buscar a la cartera, dijo, ups, no tengo 200 denarios, y es ahí cuando dijo Jesús, no tenemos 200 denarios, es más, y aunque los tuviéramos, pues ¿dónde voy a comprar ahorita pan? Estamos a la mitad del desierto, o sea, hizo un esfuerzo por hacerlo, entonces no te sientas mal si con frecuencia tú no sabes cómo vas a resolver un problema. Es más, déjame te ayudo un poco. Te va a pasar con mucha frecuencia que no tienes ni idea de cómo lo vas a resolver, pero lo que hacemos es ahorita lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Insisto, Jesús sabía desde un inicio lo que iba a hacer, entonces vamos a ver cómo es que ellos avanzan y empiezan a resolver este problema, ¿no? Déjame te regreso a la escena. Están a mitad del desierto. Se voltea Jesús con Felipe y le dice, Felipe, dales de comer. Felipe, yo creo que lo primero que pensó fue, pasó saliva y dijo, ups, ¿dónde voy a conseguir ese dinero? A ver, tú, no sé qué me está señalando. Sí, pues, vemos cómo, ubicando la escena que comentas, cómo Felipe le dice Jesús a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es como Jesús es lo que pregunta. Ok, entonces siguiendo con el ejemplo, entonces se voltea con Jesús, pero se voltea con Felipe, y entonces Felipe empieza a hacer cálculos, no puede, y vemos en la escena que después de eso regresan con un joven, y ese joven tenía dos panes y 5 pescados, ¿no? A ver, pero quiero que pensemos un poquito en lo que pudo suceder desde que Jesús les dice denles ustedes de comer hasta que regresen con este joven, ¿no? Yo puedo imaginar la escena y ellos lo que han de haber dicho es, se voltea Felipe, empieza a pensar, ¿qué hago? No, no tengo forma de conseguir comida para todos. Y a lo mejor es posible que o el joven estaba escuchando o Felipe en su necesidad de resolver la situación empieza, oigan, ¿quién trae comida? ¿Quién trae alimento? ¿Alguien trae algo que pueda convidar para con todos? A lo mejor esperando que todo el mundo le dijera, sí, claro, todo el mundo traemos un lonche, todo el mundo traemos una torta, todo el mundo traemos algo para compartir y entonces como que se resuelve el problema, ¿no? Pero resulta que pues nadie trae nada. Nadie trae para él, nadie trae para compartir, todo el mundo se salió en la mañana en su casa y nadie trajo nada, excepto un joven. Y este joven, vemos que lo que hace es que cuando empiezan a preguntar, oigan, ¿alguien trae algo? Este joven levanta la mano y dice, bueno, yo traigo 2 panes, 5 pescaditos, yo los puedo poner a disposición. Ahora, si nos dice que trae 2 panes y 5, quiere decir que él traía, pues en realidad, para él. Oye, pues yo traigo mi pan, traigo 2, 3 pescaditos y a lo mejor traigo para compartir con alguien más. A lo mejor es todo lo que él traía. Y sabes una cosa, con bastante frecuencia, eso es todo lo que se necesita. Cuando tú y yo sabemos que tenemos algo que resolver y que eso que tenemos no alcanza para resolver una situación, no alcanza para resolver un problema, en ocasión lo único que tenemos que hacer es tomar lo que tenemos en la mano, ponerlo delante de Dios y saber que Él va a hacer algo. Hasta aquí tenemos 3 tipos de personas hasta ahorita. El primero son los discípulos a los que Jesús les encarga que resuelvan un problema y están buscando cómo resolverlo. El segundo grupo de personas que encontramos son las personas que están sentadas, no traen para nada, pero ellos no están ni preocupados. Saben que están con Jesús y Jesús va a encontrar la forma de darle de comer a todos, ¿no?
Y tenemos un tercer grupo de personas. Y ese grupo de personas es justamente los que dicen, yo no tengo lo suficiente para resolver todo el problema, pero tengo un poco y eso poco que yo tengo lo voy a poner a disposición de Jesús para que Él pueda resolver el problema. Entonces tenemos tres tipos de personas y tú y yo tenemos que empezar a ubicarnos quién de esas tres personas somos en ocasiones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que Dios te va a decir, oye, hay que hacer esto. Como está al revés, me pierdo. Entonces, en las que Dios te dice, oye, hay que resolver esto. Y tú y yo no sabemos cómo lo vamos a resolver, pero sabemos que si Dios nos dijo que hiciéramos algo al respecto, Dios lo va a resolver. O podemos ser el segundo grupo de personas, el grupo en el que sabemos que tenemos una necesidad, no tenemos nada con lo cual podamos resolverlo, pero estamos confiando en que Dios va a hacer algo al respecto. O podemos ser el tercer grupo de personas, como este joven, que tenemos algo que no resuelve todo el problema, pero que tenemos algo y ese algo podemos ponerlo delante de Dios esperando que eso le sirva a él para resolver un problema que claramente es muchísimo más grande que la posible solución que nosotros podamos tener. Así es, y vemos cómo un grupo de estas tres tipos de personas es la mínima, que de 5,000 alimentó ese día Jesús a 5,000 personas. Bueno, Y 5,000 bueno, hombres, 5,000, faltan las ajá, mujeres y los niños. así es, o sea, eran más de, en total eran más de 5,000, pero de los cuales solamente se acercaron dos discípulos a decirle a Jesús, mira, aquí hay un muchacho que se ofreció trayendo 5 panes y 2 peces. Uno, y dice, un muchacho, Bueno, no al revés. no, Dos panes. ¿Lo dije al revés? ajá, 5 panes y 2 pececillos. Ah, sí, es cierto, perdón, lo Y, dije al y revés. aquí incluso tú has comentado, o sea, ¿cómo te has imaginado ese muchacho? ¿De qué edad? O sea, no dice la edad, pero aquí dice que se le acercó he aquí un muchacho. Y pues un muchacho no, pues seguramente ha de haber estado entre adolescencia y veintitantos años, O hasta menos, o hasta porque en menos. aquel entonces uno ya era hombre cuando estaba más o menos alrededor de los 20 años. Entonces hablamos de alguien que seguramente andaba por ahí de los 18, 15 años, Sí, una cosa así, sí, ¿no? entonces un chico de esa edad, entre más de 5,000 gentes, dijo, yo tengo esto. Y es lo que dices, no minimicemos lo que podemos, ahora sí que lo que tengamos, y aunque veamos que los demás no den ese paso, usted acérquese a Dios y ofrezca lo que tiene. Exacto. Y de hecho en la Biblia, que es parte de lo que nosotros hoy aprendemos, porque la Biblia nos enseña muchos ejemplos de cómo Dios pudo hacer grandes proezas, grandes milagros, grandes prodigios que al día de hoy seguimos recordando y que nos siguen maravillando y que se resolvieron con cosas pequeñas, ¿no? Pero lo que tenemos que entender nosotros es, mira, vamos tú y yo a atravesar circunstancias en nuestra vida. No podemos pensar en una vida en la que, bueno, yo de aquí, mis siguientes 40 años, nunca voy a tener un problema porque ya soy creyente, ¿no? Eso no va a suceder. Enfrentaremos menos, enfrentaremos problemas que sabemos que no los vamos a resolver en ocasiones, pero Dios sí lo va a hacer. Entonces, número uno, tú y yo tenemos que estar conscientes de algo. En la vida vamos a atravesar problemas. De hecho, es una de las promesas que Jesús nos dio, ¿no? Cuando nos dijo, esas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, podemos confiar en que en el mundo vamos a atravesar circunstancias que no nos van a gustar, ¿no? Pero lo que aprendemos es que en esa circunstancia podemos acercarnos a Dios, ya sea con las manos vacías, como estaban nosotros 4,999 personas allá sentadas, o presentando un puñado de peces, un puñado de pan para resolver el problema, o simplemente como los discípulos de a ver cómo le hacemos, ¿no? Y Dios va a hacer algo. Mira,
En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo se resolvieron eso. Mira, no sé si tú recuerdes el pasaje de Moisés. Cuando Dios manda a Moisés, uno diría, oye, mandó a Moisés para doblar al imperio más importante de su época, a los egipcios, y mandó a Moisés junto con Aarón. Es decir, mandó a un hombre con su hermano para doblar al imperio más importante. Eso en nuestra cabeza, en nuestra lógica, es imposible. Entonces tú dirías, bueno, lo mandó con un gran ejército, lo mandó con hordas de guerreros para derribarlos. No, lo mandó con una vara. Y con esa vara, Moisés tuvo suficiente para traer plagas, para mostrar señales, para mostrar prodigios, para hacer un montón de cosas, porque cuando Dios lo encuentra, cuando Dios tiene un encuentro con Moisés, cuando están en la zarza, él simplemente le pregunta, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés, que en ese entonces se encargaba de cuidar a las ovejas de su suegro Yetro, lo que tenía en la mano pues era lo que cualquier pastor traía, una vara. No era una vara especial, no era una vara de condiciones particulares, era una vara normal como la que pudo haber traído cualquier pastor en ese entonces. Y eso a Dios le bastó para poder usar a Moisés. Así es, y aquí lo importante es ver qué tenemos el día de hoy para ofrecer a Dios. Eh, a- eh, ¿Qué es lo que tienes? Como dice Ricardo, no necesitamos tener cosas sobrenaturales que luego leemos en la palabra, sino lo que tienes hoy es ofrécelo al Señor y Dios hará la obra y verás cómo ahora sí que ofrécelo en la situación que estés viviendo y vamos a ver cómo Dios multiplica, provee ahí para que pueda mostrar Él su poder. Exacto, mira, y de hecho tenemos otro que también, digo que es hasta más famoso, ¿no? Y todos recordamos la historia de David contra Goliat, ¿no? O sea, es hasta los no creyentes la conocen, ¿no? Pero hay temas muy interesantes que podemos tomar que caen justo o como anillo al dedo para el tema que estamos viendo, ¿no? Cuando David, déjate platico un poco de esta escena, la puedes encontrar para que la leas en tu casa con más calma, está en el primer libro de Samuel, ahí es donde está este pasaje, ¿no? Es un caso cuando llega David y se da cuenta que están retando al pueblo de Dios, un hombre que están en guerra contra los filisteos y los filisteos todos los días, para no tener una batalla de todos contra todos los días mandan a un hombre Goliat, que es un hombre altísimo, súper grande, un guerrero entrenado toda la vida para ser soldado, y todos los días se levanta y reta a Israel. Y todos los días a todo el mundo le da miedo y nadie se pelea con él. Hasta que llega un día David, escucha el reto y él dice, ¿cómo que este anda retando al pueblo de Dios y nadie hace nada, no? Dice, yo voy a pelear contra él. Y lo llevan con Saúl y hay una escena muy interesante cuando lo llevan con Saúl porque Saúl lo quiere vestir como guerrero. Dice la Biblia que le quiere poner armadura, que le quiere dar un casco, que le quiere dar un escudo, le quiere dar una lanza, le quiere dar una espada. Es decir, le quiere dar una serie de instrumentos que son muy buenos para la guerra, que seguramente los soldados los usan durante la guerra, pero David no era un soldado. David era un pastor únicamente. Él no sabía usar la lanza, él no sabía pelear con un casco, no sabía pelear con el yelmo y con todo ese tipo de cosas. Él simplemente sabía cuidar a las ovejas. Entonces, cuando le intentan poner todo eso, David se voltea con Saúl, el rey, y le dice, oye, no, espérame, yo esto no estoy acostumbrado, nunca lo he utilizado, déjame ir a pelear así. Y le dicen, oye, pero ¿cómo te vas a enfrentar a un soldado entrenado para la guerra si no estás llevando nada de lo que normalmente se utiliza para pelear contra otro soldado? Y David le contesta de una manera muy interesante porque le dice, sí, sí, rey, no llevo nada de lo que se supone que yo debería estar utilizando, pero déjame decirte, rey, yo soy pastor y sé cuidar a las ovejas.
Y cuando ha venido, por ejemplo, un león o ha venido un oso y quiere robarse una de mis ovejas, yo lo persigo con esta onda. Una onda es un pedazo de cuero alargado tipo resortera, así alargado, y se utiliza para darle vueltas, agarrar una piedra y lanzarla a una gran velocidad. Esa es toda la herramienta que él tenía. Entonces le dice, entonces, cuando viene el oso o cuando viene el león, yo lo persigo, lo alcanzo y con mi onda, así se llama, lo mato. Entonces, déjame ir a la guerra así, porque eso es lo que yo sé utilizar. Es decir, volvemos a ver como un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y que solamente tiene un pedazo de cuero en la mano para poder lanzar piedras, se presenta contra un soldado entrenado desde joven, que sabe usar espadas, que sabe usar lanzas, que sabe usar escudo, que tiene un escudero que le está pasando las armas. ¿Cómo llega? Acaban peleando y el resultado es lo que seguramente tú ya conoces. A David le tomó una piedra vencer al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque regresamos al mismo ejemplo que veíamos también de Moisés. Dios no necesitó de una experiencia previa de David, no necesitó de equipo, no necesitó de entrenamiento. Él solamente necesitó de un joven o de una persona que estuviera dispuesto a pararse y a enfrentar a este gigante. Es todo lo que necesitó para que Dios le diera una gran victoria que a la postre se convirtió en una victoria de Israel sobre los filisteos y que marcó el ascenso de David hasta convertirse en un gran rey que ganó muchas batallas, que ganó grandes territorios y que es posiblemente el rey que con más cariño hoy siguen recordando los judíos a miles de años, y Dios necesitó a una persona que tenía algo pequeño en la mano, pero que estaba dispuesto a usarlo para honrar y servir a Dios. Así es. Y aquí en este relato de David que acabas de mencionar y en lo que empezamos al inicio de esta transmisión, ¿cómo le conocemos a Jesús? Como el programa se llama, pues le conocemos como un Dios que es poderoso, un Dios que te puedes acercar a Él confiadamente con lo que tienes, con tus recursos salud, con tus recursos físicos, con tus recursos de habilidad, con lo que tú tienes y que no, y que para Dios nunca va a ser algo que va a menospreciar. Siempre Él va a ver lo que tú le ofreces y Él hará una obra grande cuando cuando tú vas delante de Él y entregas eso que tú tienes y Dios obra en tu vida. Y le conocemos a Él en que Él no, nunca va a menospreciar lo que nosotros vayamos y pongamos delante de Él. Lo que decías, una onda, en el caso de David, una piedra, 5 peces, 5 panes, 2 peces. Entonces, lo que hoy tú tienes, Dios lo puede multiplicar, lo puede, ahora sí que Él es el que hace la obra y que hará cosas grandes cuando vayan de acuerdo a su voluntad. Y lo importante también, que ellos obedecieron la voz de Dios, porque también no se trata de que lleguemos y demos las cosas nosotros y que digamos, Señor, ahora tú multiplica o haz esto, sino que ellos dieron lo que Jesús les pidió, lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces es buscar la voluntad de Dios. Y si Dios te está diciendo qué tienes y que te está preguntando algo, tú ve y ofrece de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Exacto. Entonces, podemos, ya como conclusión de de este programa, podemos conocer a Dios como un Dios fuerte, poderoso y proveedor para nuestras vidas, que es justamente lo que hemos estado escuchando las últimas semanas, ¿no? Vamos ahora para despedirnos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y podemos conocerte como un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios proveedor. Te pedimos, Padre, que cada persona que escuche este programa en cualquier lugar, en cualquier momento, pueda conocerte como un Dios que le ama, que le prospera, Señor, que le provee
y que se muestra como un Dios fuerte y grande, Señor, y que tu bendición sea sobre ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, amigos, nos da mucho gusto saludarles en esa transmisión de Que te conozcan a ti a través de Busco en Ti Radio. Nos da mucho gusto saludarles. Que Dios les bendiga y con el favor de Dios nos vemos el siguiente lunes. Los esperamos con gusto Y recuerda, conócelo. a través de su palabra. Bendiciones.